Bien, fíjate, el radio atómico nosotros lo podemos manejar dentro de un periodo y dentro de un grupo. Bien, dentro de un mismo grupo, bien, grupo es la columna, ¿estamos de acuerdo? Dentro del mismo Sí, grupo voy bajando los periodos. Tengo periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. ¿Estamos hasta ahí? sí, profe. El periodo, ¿qué indica? La cantidad de niveles energéticos o de orbitales que tiene el átomo. Entonces, es lógico que el radio del átomo que está más arriba, que tiene un solo nivel, sea más chiquitito que el que está en el nivel 2 porque tiene dos niveles de energía, y el que está en el periodo 3 porque tiene 3 niveles de energía, periodo 4. Entonces, el radio atómico va incrementando, va creciendo de arriba hacia abajo, dentro de un mismo grupo. ¿Se entiende? Tiene el sentido es porque a medida que voy bajando en un grupo, le voy incrementando orbitales. ¿Por qué? Porque tiene más electrones. Pero además de tener más electrones, le voy agregando orbitales, capas, como una cebolla. ¿Me hago entender? Entonces, el tamaño va a ir aumentando porque incrementa la cantidad de niveles o de orbitales de ese átomo. ¿Hasta ahí se comprende? Sí, Ahora, vamos a trabajar dentro de un mismo periodo. Si estoy dentro de un mismo periodo, la cantidad de niveles es el mismo. Todos los átomos que están en el nivel 3, ponele. Pero fíjate que si vos te movés en la tabla periódica de izquierda a derecha, va incrementando la cantidad de electrones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, incrementa el número atómico, que es la cantidad de protones, y también incrementa la cantidad de electrones. ¿Se comprende? sí, Pero siempre, a ver, para hablar en concreto, ¿tenés tabla periódica a la mano? sí, acá la tengo. Bien. Fíjate, vamos a trabajar con el periodo 3. Tenés más a la izquierda, de todos está el sodio. Sí, ¿Está bien? ¿Qué número atómico tiene el sodio? 11. Bien, significa que tiene 11 protones, 11 electrones. ¿Está bien? Sí, Vamos al de la derecha, al magnesio. 12. 12, significa que tiene un protón más y un electrón más. Y vamos Sí, al aluminio, con 13. 13. O sea Fíjate que que va aumentando. Va aumentando la cantidad de protones en su núcleo, va aumentando la cantidad de electrones en el último orbital, pero siempre en el mismo orbital. Entonces tenés, ujú, a medida que te vas desplazando hacia la derecha, tenés más cargas positivas y tenés más cargas negativas. Si tenés más cargas positivas y más cargas negativas, esa fuerza de atracción que se da entre cargas de signo opuesto es mayor. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí, Entonces, dentro de un mismo periodo, es lógico que el que esté más a la derecha sea más chiquitito. ¿Por qué? Porque al tener más protones y más electrones en el mismo nivel, en el mismo orbital, esa fuerza de atracción sea mayor y por ende provoque una especie de, llamémoslo así, compresión del átomo. Esa fuerza de atracción mayor que hace, atrae más fuertemente a los electrones, disminuyendo el tamaño. ¿Me hago entender? Entonces, el radio atómico incrementa de arriba hacia abajo, dentro de un grupo, y disminuye de izquierda a derecha, dentro de un periodo. ¿Está bien? sí, profe. Entonces, si a vos te dice, tenés 5 elementos, estroncio, magnesio, beridio, bario, calcio. Uy, ¿me ven a mí? Sí. Ah, porque acá se me puso todo negro. ¿No? Igual de rato se le tilda Ah, bueno, un ahora poco. ya mucho más no puedo hacer porque estoy a 1 metro del módem, así que ya eso ya debe ser la zona. Por eso me mudé a la pieza de mi hija. Bien, entonces,
Si vos tenés esos elementos desordenados, sin mirar la tabla periódica, podés tranquilamente ordenarlos sabiendo el radio atómico. Porque a vos te dice, organizá estos elementos del segundo grupo. Estamos hablando del grupo, ¿bien? Sí, De sí, arriba hacia sí. abajo. Yo sé que el más chiquitito, ¿dónde va a estar? Arriba. Y el más grande, ¿dónde va a estar? Más abajo. El último. Entonces, si yo tengo estos elementos sin mirar la tabla periódica, yo sé que el berilio va a estar más arriba en este grupo de elementos. Debajo del berilio va a estar el magnesio. Debajo del magnesio va a estar el calcio. Debajo del calcio va a estar el estroncio y después debajo del estroncio va a estar el bario. Y si vas a la tabla periódica, fíjate que ese es el orden. Sí, profe, ahí entendí más. ¿Bien? Es por eso. Sí, Y sí. después, cuando hablas de energía de ionización, tiene que ver con el radioatómico. ¿Dónde cuesta más? Energía de ionización es la energía que vos necesitas para convertirlo en ion, para arrancarle un átomo, un electrón, perdón. ¿A dónde te va a costar más arrancar un electrón? En donde el átomo sea más chiquito. Donde el átomo es más grande, el último electrón está girándolo más lejos, esa fuerza de atracción es menor. Entonces, ahí va sentido común, no se la memoricen ni por casualidad esto. Cuanto más Claro. chiquitito es ese átomo, más los electrones están más cerca del núcleo, por ende vas a necesitar una energía mayor para robarle un electrón. Bien. Y así, bueno, ¿qué es lo otro? Radioatómico, energía de ionización. No, nada más, es eso. Radioatómico, energía de No era ionización. eso igual nomás. Bien, listo. Muchas De gracias. nada. ¿Alguna otra duda, señores? Algo que no haya salido, si ya hoy por hoy damos cerrado el tema tabla. ¿Hasta cuándo se puede entregar, profe? No, la idea, si cerramos hoy, ya estamos en condiciones de entregarlo la semana que viene, no hay drama. No es que hay una fecha determinada. Yo lo que les dije, es lo que repito siempre, cerramos, no hay dudas, lo pude resolver, lo entrego. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, algún otro punto, alguna otra dificultad? ¿No? Perfectísimo, entonces. Vamos a empezar. Yo todavía no mandé la lectura. Bien. Vamos a empezar a explicar un poco. Para acá. Vamos a empezar a explicar un poco lo que son reacciones y ecuaciones químicas. Bien. ¿Por qué? Porque ya estamos en condiciones más o menos de meternos en las formaciones de compuestos. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos que saber, hay varios tipos de, de compuestos químicos. Después lo vamos a ver en la teoría, esta parte mucho a mí ya no me interesa. Sí, tienen que saber, les voy a mandar un pequeño material de lectura que dependiendo qué haga reaccionar con qué, voy a tener varios o tres tipos de uniones. ¿Lo empezamos a hablar esto? ¿Iónicas, covalentes y metálicas? No. No. Bien. Perfecto. Dependiendo de qué elementos se unan, voy a tener tres tipos de uniones. Las que se llaman uniones iónicas, que se dan entre metales y no metales, y ahora vamos a ver por qué. Las covalentes, que se dan entre no metales, y las metálicas, ¿bien? Que se dan, como su nombre lo indica, entre metales. ¿Bien? Yo esta parte la vamos a ver, le voy a mandar algo para leer, pero vamos a ver así medio muy por arriba, si ya nos metemos en compuestos.
¿bien? Es lo que más me interesa a mí. Pero sí, no podemos desconocerlo. Uniones iónicas, yo les dije que se dan entre metales y no metales, ¿bien? Y ahí me pongo a analizar lo que sé. ¿Qué sé yo? Que los no metales tienen una electronegatividad fuerte, ¿bien? Según la ley del octeto, tratan de llegar a tener 8 electrones en la última órbita. Los no metales se encuentran en la parte derecha de la tabla. Son los átomos más pequeños. Bien, tienen 6, 7, 8, 6, 7 electrones en la última órbita. Entonces, van a tender ¿a qué? A ganar electrones. Siempre los no metales tienden a ganar electrones para completar el octeto, y por esta cuestión que estuvimos viendo, que de energía de ionización y de electronegatividad. Bien. Fíjense, y ya lo habíamos visto esto, que en las tablas periódicas figura, hay un valor que indica la electronegatividad. Bien, es el primer numerito chiquitito que aparece en la lista de números que describen a cada elemento. Y fíjense que el oxígeno tiene 3,5 de electronegatividad. ¿Lo ubicaron todos? Mientras que el sodio, ¿cuánto tiene? 0,9. Puede ser yo, porque ni me acuerdo y no tengo tabla periódica acá, pero 0,9. Fíjense que la electronegatividad del oxígeno es mucho mayor a la del sodio. ¿Y esto por qué? Porque el oxígeno tiene muchos electrones en el último nivel, el sodio tiene 1, entonces tiende a perderlo. Bien. Entonces, si yo hago reaccionar un metal con un no metal, lo que va a ocurrir es que el no metal le saque electrones al metal. O sea, el no metal va a ganar electrones y el metal lo va a perder. Cuando se ganaba y se perdía electrones, cuando un átomo ganaba o perdía electrones, ¿qué se formaban? Unión. Un ion, exactamente. Y si ganaba electrones, era un anión. Mientras que quedaba con carga negativa. Mientras que si perdía electrones, quedaba un catión, carga positiva. Por eso, muchachos, la unión entre metales y no metales recibe el nombre de unión iónica. ¿Bien? ¿Me lo tengo que aprender de memoria? No. Recibe el nombre de unión iónica precisamente porque se forman iones. El no metal va a formar anión y el metal va a formar catión. Te va a quedar un anión y un catión, cargas opuestas, entonces, ¿por qué permanecen unidos? Por una fuerza, por una cuestión de... ¿Me escuchan ustedes, chicos? Sí, ¿no? Sí, profe. Listo. ¿El no metal qué dijo, profe? El no metal va a quedar en forma de anión. El no metal le va a sacar electrones al metal. El metal los va a perder. Entonces el metal va a quedar como catión. Se puso todo negro esto. Ahí. Bien, ya estamos de vuelta. Entonces, por eso se llama o recibe el nombre de unión iónica, porque se forman iones. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la sal común, está formado por anión cloruro y catión sodio. El sodio, que es un metal, pierde electrones frente al cloro, que es un no metal, formando cloruro de sodio. ¿Bien? Les había puesto un videíto, creo, de cómo reaccionaba el sodio en agua y qué sé yo, ¿no? Bien. Que eso también, ese video es importante, conocer las propiedades, hago un paréntesis en esto, porque ustedes van a ser técnicos en seguridad. ¿Bien? Ustedes tienen que saber mínimamente cómo se tiene que almacenar una cosa u otra cosa. Y si ustedes prestan atención en el video,
está hablando que el sodio o el litio, creo que les mandé 2 videos, porque son todos los elementos del mismo grupo, se guarda en un aceite mineral, para que no tengan contacto con el aire, porque se oxida enseguida, no en agua, bien, porque explotaría. Ahora, si yo no sé esto, voy a almacenarlo de distintas formas que pueden ser realmente riesgosos. De hecho, quedó una vuelta, yo vi una película que dije, ah, mira, qué bárbaro, que había un tren que se había descarrilado, pero el tren llevaba sodio. Y los tipos habían descarrilado ahí, incendiado, no sé, en medio de un pueblo, qué sé yo, los chabones no tenían ni idea, y fueron con el avión demandados nomás, ¿no? De bruto, de querer dar una mano, y fueron con un avión hidrante y le tiraron agua y voló todo al demonio. Si bien era una película, viene perfectamente al caso, como a veces en la ignorancia, en esas cosas, eh, me puede jugar una mala pasada, y más ustedes que son técnicos de en seguridad, bueno, van a ser técnicos en seguridad, ¿no? A ver, hay accidentes que son pero muy pavos, y hay un montón de gente que no sabe. Por ejemplo, hay un montón de gente que no sabe que la grasa común, la grasa, reacciona con el oxígeno y explota. Y pero si es oxígeno y es grasa, explota. Y de repente hubo accidentes, o hay gente que agarra, que es mecánico y tiene el equipo de la autógena, que necesita oxígeno y acetileno, y hay una fuga de oxígeno, le van a dar con la llave que está toda engrasada, y si hay una fuga y va a explotar, básicamente. Y no tienen ni idea por qué. Porque vos decís, ah, oxígeno es lo más. No, con la grasa explota. Bien, así que hay un montón de esas cosas que están buenas para saber. Volvemos a nuestro tema. Entonces, la unión entre metales no metales son uniones iónicas. ¿Por qué? Porque se forman iones. ¿Por qué? Porque el no metal, por ser muy electronegativo, tiende a ganar electrones, y el metal, por ser muy poco electronegativo, tiende a perderlo. Entonces, yo quiero, uno le da al otro y están todos contentos, ¿bien? Quedan un polo positivo, un polo negativo, la sustancia queda unida. ¿Bien? Por una cuestión de atracción electrónica. ¿Estamos? Después tenemos las sustancias o los compuestos covalentes, que los compuestos covalentes son aquellos, bien, que se dan entre los no metales. En el caso de los compuestos covalentes, acá ya ninguno pierde electrones. Imagínate que vos enfrentás oxígeno con cloro. Uno tiene 7 electrones en el último nivel, el otro tiene 6. Venga, ninguno pierde, ninguno va a querer perder. Entonces, por más que tironeen, no van a perder. Los dos van a querer ganar. Entonces, ¿qué hacen? Comparten. Arman una sociedad. Comparten electrones. ¿Para qué? Para llegar a los 8 y llegar a su máxima estabilidad. ¿Se comprende? Entonces, ahí ya no se forman iones. El tipo de unión es distinto. ¿Por qué? Porque los electrones que aporta uno y que aporta el otro, no es que cada uno se queda en su átomo. El electrón del cloro pasa al oxígeno, del oxígeno pasa al cloro, y así, a una velocidad increíble, esos enlaces electrónicos son los que mantienen unidos a los dos átomos. ¿Me hago entender? Son compuestos covalentes. ¿Se entiende? Y después tenemos las uniones metálicas, que nada más las vamos a nombrar, ¿bien? Porque en realidad es bastante complejo entenderlas, pero como su nombre lo indica, si son uniones metálicas, ¿entre qué se dan? Entre metales, ¿bien? Los metales, como tienen sus electrones muy flojitos, por así decirlo, como tienen poca energía de ionización, poca electronegatividad, tienden más a perderlos que agarrarlos.
lo que ocurre entre los metales es que uno le pasa los electrones al otro, el otro le pasa los electrones al otro, el otro le pasa los electrones al otro y forman una pseudo unión covalente. Digo una pseudo porque también comparten electrones, pero no de la misma forma. Pero se van perdiendo y ganando, perdiendo y ganando, perdiendo y ganando al mismo tiempo. Por eso es una unión metálica. Esta característica lo que permite, por ejemplo, es que los metales conduzcan la corriente eléctrica. Por ejemplo, ¿la madera conduce? No, no es buena conductora. Tampoco es correcto decir que no conduce. Bien, que eso es un capítulo aparte y sería física. Todos los elementos conducen la corriente eléctrica, más futuros técnicos en seguridad. Yo voy haciendo las excepciones. O sea, todos los elementos conducen la corriente eléctrica. No, ¿qué? ¿Cómo? Si a vos te dicen ponete bota de goma, guante de goma, separarle, pegarle con un palo, bien. Todos los elementos, hay mejores y peores conductores, pero dependiendo el voltaje, todos los elementos conducen la corriente eléctrica. A ver, la madera no conduce 220 volts, pero sí conduce 400.000. Bien, que quede claro, el aire no conduce la corriente eléctrica. Yo no pongo la mano acá en el enchufe a 1 centímetro, 2 centímetros y me agarra corriente. No salta la corriente del enchufe. ¿Por qué? Porque no conduce. Ahora si meto una aguja de tejer de hierro, me voy a quedar pegado. ¿Por qué? Porque el hierro sí conduce. Pero que quede claro, ¿yo puedo afirmar que el aire no conduce? ¿Por qué? Creo que ¿Dónde está no. el contraejemplo? Para decir el A aire veces conduce. Los cuando se rayos. paran los pelos. ¿Cómo? Cuando se paran los pelos. Los No, rayos. los rayos. ¿Qué es el rayo? Una descarga de cientos de miles de volts de la nube, llamémoslo de la nube a la Tierra. ¿Y por dónde viajó esa corriente? Por el aire. Ahora, 220 volts no anda conduciendo el aire, si no estaría lleno de rayos y chispazos por todos lados. El aire es muy mal conductor, pero yo puedo afirmar que el aire no conduce, no lo puedo afirmar, porque si no nunca caería un rayo. Las cosas van a conducir o no conducir dependiendo del voltaje, el potencial que le aplique. ¿Bien? El guante de goma me va a servir dependiendo del voltaje. Ustedes fíjense que los que trabajan con los transformadores no van a cortar la palanca. Tienen unas cañas de unos materiales especiales, ¿bien? Que tienen 4 metros y cortan con eso. ¿Por qué? Porque dependiendo del voltaje, si se acercan, el aire hace de puente y quedan electrocutados. Hace el arco y queda electrocutado. Las líneas de alta tensión, por ejemplo. ¿Me hago entender? Así que esto es paréntesis, ¿no? Ya lo van a ver en otras materias. Pero no quiero que digan, no, porque el profesor Albite dijo que la madera no conduce. No. 220, no, vamos re bien. Pegale un palazo que lo sacás del enchufe. Pero no es un buen conductor, pero no podemos decir que no conduce. Bien. Los metales son muy buenos conductores de la electricidad. Precisamente ¿por qué? Por esta propiedad. Como se puede decir que están los núcleos en un mar de electrones, ¿bien? ¿Qué es la electricidad? Es un flujo de electrones, por eso se llama electricidad. Corriente eléctrica es un flujo de electrones que circula a través de un conductor eléctrico. Si yo tengo un cable de hierro, de cobre, ¿bien? Le aplico un potencial y esos electrones van a saltar de átomo en átomo, de átomo en átomo, de átomo en átomo y van a llegar a la otra punta del cable. Va a conducir. Si yo hago lo mismo con una varilla de madera, y no va a ocurrir. Porque como no es un metal, no tiene uniones metálicas, no va a dejar que los electrones abandonen ese átomo. Se van a quedar en su átomo.
Entonces, no van a saltar. Y no se va a conducir la corriente eléctrica. Por eso los cables vienen aislados, con goma. Bien. Les vuelvo a repetir. Eso sirve para un 220, 380. No sirve para otros voltajes. Las bujías de los coches, ¿qué voltaje tienen? Reciben. La bobina, bueno, un coche tiene, si es naftero, bien, inicia la combustión porque hay una chispa. Mezcla aire, combustible, oxígeno, combustible, le das la chispa, explota. Te empuja el pistón para abajo y vuelve el ciclo. Ahora, ¿qué? Tiene unos cables, que son los cables de bujía. Quizás alguna vez lo habrán sentido nombrar. ¿Qué voltaje tira la bobina o recibe 12 volts. la bujía? ¿Tienen idea? 12. No. De hecho, la bobina lo que hace es, porque vos tenés una batería de 12 volt, tenés el alternador de 12 volt, pero con 12 volt vos tocás los dos bornes de la batería y no te hace nada. Más de una película dice que conecta una batería y le da corriente. Mentira, tocá, te invito, tocá los dos bornes, positivo y negativo, no con un metal, con una mano, con la otra mano, y no te va a hacer nada. Entonces, a una no, la bujía para que salte una chispa. Entonces no puede tener 12 volt. Para eso tiene una bobina. La bobina lo que es aumentar la energía, el voltaje de 12 a 40.000. Una bobina de auto tiene 40.000 volts. Por eso es que cuando te da la patadita es tan incómodo. Bien. Y de hecho, si vos en un día húmedo tocas los cables que son de goma, te patea igual. Pero tienen goma los cables, te patean igual. Porque esa goma no alcanza a veces, con algunas condiciones climáticas, a aislar esa cantidad de voltaje. Bien. Un Magic Clip